Este gran evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Platinum, Asofarma Centroamérica y el Caribe y sus productos Implicane Ketiacid. Patrocinador Platinum, Vago y sus productos Medikinet a Temperator. Patrocinador Oro, Janssen, una compañía farmacéutica de Johnson & Johnson y su producto Concerta. Patrocinador Plata, Neurosweat, división especializada de Sweat Farguesa y sus productos Ariprit y Tradea. Patrocinador Plata, Laboratorios Dr. Collado y sus productos Sinalgina y Olapin. Patrocinador Plata, Neurociencias de Magnachen y sus productos Aprecia y Lortam. Colaborador Gador y sus productos Deslafax y Luradón. Aperturamos el simposio número 1, donde abordaremos el tema Trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Este simposio es una actividad especial de la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención. Recibimos a nuestra moderadora de este simposio, la doctora Zuleika Morillo. Buenos días, queridos amigos, queridos colegas latinoamericanos. Es un gran regocijo para nosotros dar inicio a este simposio dedicado al trastorno de hiperactividad y déficit de atención, y de una manera muy especial, posterior a las hermosas palabras del profesor Eduardo Barragán desde México, pasado presidente de la LILAPED y miembro fundador. En este simposio tendremos la participación de 3 profesores latinoamericanos. El profesor Gastón Smith de Bolivia, presidente electo a partir del 2022, el profesor Juan David Palacio de Colombia, pasado presidente de LILAPED, y una nueva joya de la LILAPED, la profesora Yaneris Polanco, oriunda de República Dominicana. No podemos dejar de mencionar todo el auspicio emocional por parte de la International World Federation of ADHD que nos da el profesor Luis Roth, que seguro también el día de hoy está conectado. Es de nuestro conocimiento que todos los profesionales que dedicamos gran parte de nuestro quehacer clínico a pacientes diagnosticados con trastorno de hiperactividad y déficit de atención, momentos como este son de nuestro máximo aprovechamiento. Sin más, les dejo con los disertantes.
Favor remitir todas sus preguntas vía chat o al mail conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías le serán remitidas sus respuestas. Desde Colombia recibimos en estos momentos al doctor Juan David Palacio Ortiz, quien abordará el tema Trastorno de hiperactividad y déficit de atención versus virtualidad. El doctor Juan David Palacio Ortiz es médico psiquiatra infantil, egresado de la Universidad de Londres, coordinador del programa de psiquiatría pediátrica de la Universidad de Antioquia, miembro del grupo de investigación en psiquiatría, profesor titular de la Universidad de Antioquia, investigador del grupo de investigación en psiquiatría y además es miembro de diversas entidades, asociaciones, federaciones y ligas a nivel nacional e internacional. Recibimos al doctor Juan David Palacio Ortiz. Muy buenos días. Quisiera antes que nada agradecer a el doctor Eduardo Barragán por hacerme partícipe de este simposio y también quisiera agradecer a la doctora Zuleika Morrillo pues también por la invitación a participar en el congreso. Vamos a trabajar este tema del TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y la virtualidad. Yo he añadido al título este otro resto de la frase que es durante la pandemia, obviamente. ¿Y por qué? Porque voy a referirme no solamente a lo que ha pasado por la virtualidad o el aprendizaje por medio de las pantallas, sino también que vamos a hablar algunas cosas de la pandemia. Un breve repaso sobre el TDAH. Básicamente hay 3 síntomas cardinales que son la desatención o inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Estos 3 síntomas deben presentarse con bastante frecuencia, muy a menudo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, no atiende en la clase, falta para terminar las tareas, no puede organizarse, evita el esfuerzo. La hiperactividad es lo que observamos todos, como por ejemplo la inquietud, deja el asiento de la clase, se está moviendo, retorciéndose a cada rato. Y la impulsividad es la falta de control de los impulsos realmente y se puede evidenciar porque interrumpen los turnos, no piden la palabra para participar en la clase, etc. Pues bien, estos síntomas, de acuerdo a las clasificaciones actuales, por ejemplo el DSM-5, deben estar presentes durante la mayor parte del tiempo. Las listas de 9 síntomas de inatención deben cumplirse por lo menos con 6 de inatención y de la lista de hiperactividad e impulsividad, que también tiene 9 ítems, debe cumplir por al menos 6 de ellos, 6 o más. Y debe cumplirse también con otras características como que esta sintomatología lleve bastante tiempo, más de 6 meses, que haya aparecido antes de los 12 años y que se presente en más de 2 lugares. Como ven ustedes acá, el clínico va a estar evaluando, además de todo esto, que sí exista realmente un impacto en el desempeño, bien sea académico, social o laboral, si es del caso. Se descartan otros trastornos psiquiátricos y obviamente no se está excluyendo actualmente si existe un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Existe una gran variedad de niños, cada niño es un caso diferente y las presentaciones del TDAH realmente son 3. Si hablamos de todos los síntomas al mismo tiempo, estamos hablando del subtipo combinado, que es la mayoría de los casos. Existe más o menos un 25% de ellos que pueden ser inatentos y una cantidad un poco menor, 5 o 10%, que son hiperactivo-impulsivos. En cuanto a la epidemiología, recordando un poco solamente, este es un trastorno que está en el 5% de los escolares. En algunas latitudes puede ser un poco mayor, hasta el 10%, se presenta más en hombres. Y generalmente acuden al especialista en edades muy tempranas, por ejemplo 5 a 7 años, cuando hay conductas disruptivas, ¿cierto? Algunas conductas llamativas de indisciplina y en la edad más o menos entre los 8 y los 10 años ya por fallas a nivel académico. Este es un trastorno crónico que dura hasta la adultez en la mayoría de los casos. Casi el 60% de los adultos continúan con la sintomatología y el 80% durante la adolescencia. Es decir, algunos de ellos pueden ir disminuyendo su sintomatología a través del tiempo. Existen múltiples causas. ¿Por qué se presenta el TDAH? Pues realmente hay causas desde lo genético hasta lo ambiental,
pasando por compromiso de estructuras cerebrales. No vamos a entrar en mucho detalle en esto, y cada niño tiene causas muy diferentes. Hay diferentes casos. Aquí tenemos dos presentaciones, digamos, una niña que es más inatenta, un niño que puede ser más impulsivo, pero no solamente por la cantidad de síntomas o por las características de esos síntomas, sino que las diferencias muchas veces tienen que ver con la comorbilidad. Esa es una palabra bien frecuente hoy en día en pandemia, ya todos están más familiarizados con ella. Básicamente el TDAH no viene solo, la comorbilidad es la regla. El TDAH comparte generalmente con el TOD hasta en un 70%. TOD, que son las siglas para el trastorno oposicionista desafiante. Y hay otras, como vemos acá, el trastorno disocial de la conducta, trastorno depresivo mayor, otros trastornos psiquiátricos. El aprendizaje es uno de los más comunes. Vamos a ver un poco porque tiene que ver mucho con esta situación de pandemia. Normalmente el trastorno específico del aprendizaje es un título más largo que dislexia, como lo llamábamos antes. Es el compromiso de ese desarrollo específico para aprender en alguna de las áreas. En ellas puede ser la lectura, la escritura, las matemáticas. Es mucho más común en hombres. En la población general está comprometiendo casi que el 5 al 12%. Y ya cuando estamos hablando de TDAH, estamos hablando de que se puede presentar hasta en un 15 a 30% de los niños. Durante la época de pandemia, los chicos que tienen TDAH, que tienen estas dificultades específicas en el aprendizaje, se vieron mucho más comprometidos cuando estuvieron en los grados de primero, segundo y tercero de primaria. Y sobra decir que hay algunos medicamentos que podrían ayudar para las dos patologías, pero normalmente para este manejo se requiere de un psicopedagogo. En cuanto a Internet y TDAH, pues hay muchos jóvenes y muchos niños que están más expuestos a las pantallas. Digo pantallas para resumir pues toda la serie de dispositivos que puedan existir. Y tenemos este tema que es bien importante ahorita en pandemia, que es el uso problemático de los medios interactivos. Existe un riesgo mayor de tener este uso problemático o la adicción a Internet, que también se podría llamar, en aquellos que tienen trastornos psiquiátricos. De cada 10 niños entre los 8 y los 18 años, niños y jóvenes, de cada 10 hay uno que tiene juego patológico. Hay factores de riesgo asociados a ese juego patológico, por ejemplo, aquellos jóvenes que tienen que juegan más veces, más tiempo y durante más años, que tienen amigos que también tienen alguna adicción a los juegos patológicos. Los que van presentando menores notas tienden a jugar con mucha mayor frecuencia y tienen mayor riesgo de juego patológico. Y el TDAH tiene mayor riesgo de presentar juego patológico. Entonces, por esto es importante, antes de que hablemos de virtualidad y TDAH, que veamos que hay unos riesgos, no solamente cuando se está estudiando, sino fuera del estudio. Finalmente, haciendo este resumen, tenemos entonces que hay un tratamiento para el TDAH que es multimodal, que incluye todos estos pilares, pero para resaltar la medicación y el entrenamiento a los padres en el manejo de la conducta. Algunas medicaciones utilizadas en Latinoamérica, yo tengo aquí la lista de las que utilizamos aquí en Colombia, están los estimulantes y también los no estimulantes como la tamoxetina. No entraremos en detalle, pero haciendo un resumen de todo lo que tenemos del TDAH como abrebocas para el tema principal, que es la virtualidad y TDAH. La amenaza no solamente era el virus cuando empezó la pandemia, no era el temor a la muerte o temor a la enfermedad, o a la muerte de algún familiar o la crisis sanitaria. Realmente la repercusión grande que empezamos a tener fue cuando se implementaron todas las medidas para tratar de detener este contagio del virus. El aislamiento, en otras partes se llama confinamiento, etcétera, los cierres que se realizaron realmente fueron creando algo que es la crisis económica y la crisis social. ¿Por qué explico todo esto? Porque esto causó una repercusión en el medio más inmediato del niño, que es la familia. Y antes de decir que el virus afectó al niño, tenemos que decir que es la pandemia en general. Todo lo que estamos haciendo alrededor de la pandemia, todo este ejercicio, el que está afectando al niño en últimas. En la familia se pudo haber producido un estrés agudo, como también puede ser crónico, de acuerdo a las situaciones. Por ejemplo, situaciones de desempleo o cuando existe ansiedad y depresión. Sabemos que en muchas familias aumentó el consumo de licor. También se presentó con mayor frecuencia la violencia intrafamiliar y obviamente factores de adversidad como por ejemplo nivel socioeconómico bajo y otros tantos pudieron haberse aumentado. Todo esto a la vez va a hacer que se aumenten los factores
y el estrés sobre los niños. Muchos niños expresaron, bien fuera temporal o de manera más crónica, ansiedad y depresión, hiperactividad y otros cambios, sin dejar de mencionar que hubo mayor exposición al abuso físico, abuso sexual y a la negligencia. Explicamos todo esto, obviamente hay familias donde además de estos factores de riesgo existieron factores protectores y posiblemente a una minoría le fue muy bien en la pandemia y han aprendido mucho y lo han logrado sobrellevar, pero muchas otras familias se vieron afectadas y ya entraremos en más detalle. Obviamente el virus puede afectar directamente a los niños. Entre más nos vamos vacunando los adultos y va bajando en los grupos de edades de vacunación, más expuestos van quedando los niños. Y sabemos que el virus ataca a muchos órganos, no solamente era un virus respiratorio, sino que produce inflamación de varios tejidos, entre ellos está el cerebro. Y aquí hay un trabajo que quisiera recomendarles de cómo afecta el virus el cerebro. Produce una inflamación, en muchos de los casos puede ser algo agudo, pero en otros puede ser algo crónico. Puede llegar a producir encefalitis, que puede manifestarse con cambios y alteraciones en la conciencia, también en la atención, en la concentración, causar fatiga. Algunas personas tienen un daño temporal, una que es reversible, y otras personas están presentando daños más perduraderos. Y por eso surge la pregunta, ¿tendremos más casos de TDAH a futuro? En la pandemia del 1918 se presentaron varios casos de encefalitis y se empezó a describir algunos de ellos con fallas en varias conductas, varias funciones cognitivas, entre ellas la atención. Sin embargo, esto es una pregunta que surge en medio de la pandemia, hasta donde entendemos en el momento no habrá tantos casos de TDAH. Sin embargo, es una pregunta que causa un debate, es una controversia. Yo no tengo la respuesta en el momento, pero estaremos atentos al seguimiento de futuros estudios. De todas maneras, si nos planteamos qué pasó con el TDAH durante la pandemia, tenemos algunos aspectos como la evaluación clínica, cambió muchísimo. Obviamente, pues al principio pudimos cubrir algunas necesidades que existían por medio de telemedicina, pero realmente hoy en día vemos que no es suficiente la telemedicina, que aquellos pacientes que estaban asistiendo a servicios sociales, de pronto medicinas prepagadas, servicios pues que tuvieran complementos de médicos, están teniendo problemas para que sean atendidos, incluso ahora que están volviendo después de los cierres. Los reportes de los profesores que nos servían tanto para la evaluación clínica, hoy en día tenemos reportes de profesores que estuvieron simplemente frente a una pantalla viendo muchos alumnos y no tienen el mismo panorama que tenían de observar a todos los estudiantes cuando estaban en la clase en vivo o en la modalidad presencial. Entonces es muy diferente. Las escalas que utilizamos para el seguimiento son escalas que están diseñadas para ser llenadas por profesores cuando están comparando un alumno con otros, no para la modalidad virtual. Y lo que nos preguntamos muchas veces y logramos constatar en muchos de los casos es que estos chicos no estaban recibiendo el tratamiento adecuado porque no asistían a consultas que de pronto estaban haciendo un seguimiento de medicaciones de control, entonces no pudieron tener acceso a la medicación. Y obviamente tenemos, además de todo esto, en la evaluación un reto importante y es diferenciar qué es déficit de atención y qué es desmotivación o falta de motivación en el estudio, porque eso se presentó con mucha frecuencia. Al estar en este tipo de modalidades, muchos niños se sintieron desmotivados. No solamente durante la pandemia tuvimos retos a nivel clínico, sino que muchos retos a nivel de aprendizaje. Y obviamente vamos a ver de pronto alguna información a continuación sobre el efecto de la pandemia en el aprendizaje, si esas medidas que se implementaron, virtualidad, que les llamábamos online, pueden reemplazar las presenciales, si se logró mitigar de pronto los efectos de los cierres de los colegios y obviamente si estuvieron bajo una supervisión adecuada. Pues bueno, la virtualidad no es que sea del todo mala, las nuevas tecnologías ayudan mucho y aquí está este chiste que dicen jóvenes copien todo lo del pizarrón que ya voy a borrar. Y anteriormente, pues a mí me tocó esta época que teníamos que hacer hasta muecas para acabar de copiar fruncidos ahí en el escritorio, pero hoy en día de pronto algunos chicos, pues más los adolescentes, sacan el celular y toman la foto o el screenshot, mucho más fácil.
Entonces, no todo es malo con esta modernidad. Sin embargo, vamos a ver un poco qué pasó durante la pandemia. En todos los países quizás se denomine de manera diferente. La manera tradicional o presencial fue, digamos, pasando con un péndulo a la manera virtual, por ponerlo de alguna manera, o así lo llamaban aquí en Colombia, y obviamente hubo oportunidad para tener lo que se llama el modelo híbrido o la alternancia, que es algunos días virtuales, algunos días presenciales. Obviamente, cuando estuvimos muy encerrados, los niños tuvieron dificultades para adaptarse a la educación, pero no es el único tema que podríamos tocar hoy. Hubo otros factores, otras áreas muy involucradas y afectadas, como la socialización, el juego que ayuda tanto en el desarrollo de los niños en las primeras edades, el deporte. Muchos chicos abandonaron su deporte favorito y hoy en día ven dificultades para regresar a sus prácticas. La nutrición cambió, no solamente por estar en casa, pues a veces decimos estaba más cerca de la nevera, sino que algunos chicos en colegios estatales, gubernamentales, tenían complementos alimentarios, desayuno o el almuerzo, y se quedaron sin esos recursos estos chicos. Entonces tuvieron desnutrición. Lo mismo, toda la interacción entre los otros, no solamente por medio del juego, sino que hace parte de la socialización, de la resolución de problemas, de la estimulación de las funciones ejecutivas. Todo eso se pierde porque estuvieron aislados en sus casas. Y un sinfín de otras áreas que también están afectadas, pero vamos aquí a dedicarnos solamente a la parte que llamamos virtualidad, y ya voy a explicar en qué consiste esto. Traigo algunos datos de algunas, por ejemplo, una capital latinoamericana, Buenos Aires, una de las capitales pues, de Latinoamérica. Vemos que hay niños sin computador, estos son datos del año pasado, hasta un 3% en los colegios privados, y esta cifra podría subir hasta el 20% en los colegios estatales. Esto es en las capitales, imagínense en las áreas rurales cómo estaban las cosas. Entonces no podrían de pronto ser tan autónomos como se quería ver esa nueva modalidad a distancia, virtual, como que iba a promover mucho la autonomía. Quizás estos chicos eran muy emproblemados porque no podían estar en clase. Entonces muchos de ellos se desmotivaron. Cifras en Colombia, por ejemplo, si tomamos las cifras de todos los estudiantes, 80% de los colegios son estatales. Y de todos los colegios, la gran mayoría, el 90%, están en un nivel socioeconómico muy bajo. Colombia se califican los niveles desde el 1 hasta el 6 y los más bajos son el 1 y el 2. Y el 63% de los niños en Colombia que estaban en el colegio no tenían acceso ni a computador ni a internet. Entonces, imagínense cómo nos fue durante esa época de pandemia en un país que creo yo que es promedio en Latinoamérica, ni de los más dotados, ni de los menos dotados, ni de los menos desarrollados. Creo yo que es más o menos una muestra de lo que estaba pasando en otros países. Total, estaba aumentando la brecha digital, lo que llamamos la brecha digital, en otras palabras, la desigualdad en la educación. Entonces, esto de la conectividad, que debería ser un servicio público hasta gratuito, deberíamos tener todo derecho a esto, no se presentó en todos los casos. Entonces, debemos considerar esto como un factor importante que afectó a muchos niños en la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho. Y debemos pensar más bien a futuro, en vez de construir colegios, en mejorar todo lo que tiene que ver con estas políticas públicas de mejorar la conectividad para los niños. Bueno, por otra parte, pues si nos vamos a los primeros meses, 2020, marzo, abril, mayo, estaban en muchos países en diferentes momentos cambiando de la modalidad presencial, nos encierran a todos y los colegios tratan de volver a implementar un nuevo modelo de formación. Es muy diferente cuando decimos aprendizaje en línea y learning a virtualidad. Esta palabra la he acuñado yo para decir lo que pasó en muchos de los colegios, que es que muchos profesores recibieron una orden de vamos a utilizar esta plataforma y empecemos a dar clases por ahí. Esto fue una improvisación que lo único que dejó en evidencia es la falta de destrezas que tienen los maestros, o más bien que tenemos los maestros. Yo me incluyo allí porque yo soy un profesor universitario y pues al principio un poco contento porque claro, con el Zoom o con otras plataformas íbamos a resolver las cosas, creíamos esto, pero los chicos andaban muy desmotivados, no era lo mismo. Para muchos de ustedes que han dado clases y habrán sentido esta sensación de frustración, de no poder ver a los alumnos.
Entonces, realmente perdimos esa capacidad que tenemos los maestros de estar a nivel presencial, claro, manejando una serie de variables y entre ellas la diversidad de los alumnos. El aprendizaje virtual, pues virtualidad tiene muchas desventajas. Es difícil prestar atención todo el tiempo, hay aspectos tecnológicos y fallas que nos afectan o que afectan al alumno, hay sensación de aislamiento, cada uno en su casa, se siente demasiado desconectado y puede empezar a hacer lo que sea.com, lo que quiera uno, lo que le dé en la gana, apaga la cámara, el micrófono y se pone a hacer otras cosas. Y esto pasaba con mucha frecuencia. ¿Se requiere de una autonomía de una disciplina? Pues de un nivel casi que de universitarios. Y ni así, ni siquiera los universitarios fueron capaces en muchos de los casos de ser autónomos. Obviamente hay que tener muy en cuenta que no eran los alumnos, también los profesores no tenían entrenamiento. Y lo que hace muchas veces, lo que pasaba en muchas casas era que al tener dispositivos los chicos durante el día, los que lo tenían lo que se llamaba el after party, que es cuando se acaban las clases, entonces decían, yo estoy haciendo tareas, mamá, y lo que estaban haciendo era viendo videos y otras cosas. Y obviamente el exceso de pantallas no es positivo. ¿Por qué hay que limitar el uso de pantallas? Todos lo sabemos, pero voy a repasarlo, porque puede desarrollar un exceso de pantallas unas conductas adictivas. También limita mucho el desarrollo cerebral de funciones muy finas, especialmente en edades tempranas. Hay mayor riesgo de depresión y de ansiedad. También sabemos del riesgo de obesidad, sedentarismo. Se altera por el estímulo continuo de luz hasta altas horas del día o la cantidad de luz durante el día. Se altera, digamos, el ciclo del descanso. Y hay riesgo de ojo seco, entre muchas otras consecuencias. Vean ustedes una foto de Colombia, digamos, después de unos 16 meses, llevamos 18 meses de pandemia. El área rural solamente 17% de los niños tuvieron acceso a Internet, o sea que el resto no. 88% de los niños en un estudio que se hizo de una forma muy general mostraron signos de afectación mental, especialmente niños de 4 a 12 años. Hubo descenso en el aprendizaje de lectura y escritura. En pruebas nacionales que se hacen año tras año, se demostró que hay un atraso de 1 año y medio. Es decir, es como si no se hubiera hecho absolutamente nada, pues en otras palabras. El desempleo en las mujeres es mucho más marcado y esto no significa que la mamá está en la casa, sino que significa que muchos hogares donde hay madres cabezas de familia tienen mayor desventaja económica. Y claro, cuando los chicos no van al colegio, y esta es una estimado de la deserción escolar, los que dejaron de asistir pueden tener riesgo de muchas cosas. Aquí en Colombia se logró detectar que muchos no regresan y se ponen a trabajar. Los otros pueden empezar a engrosar las filas de los grupos ilegales, bien sea a nivel de ciudad, mayor inseguridad o en área rural, y aumentar el embarazo en las adolescentes. O sea, muchos riesgos a todo nivel. Muchos estudiantes, por el revés económico que existe en las familias, pasaron de los colegios privados, particulares, a los colegios estatales. Y entre más chicos existan por clase en un salón, va a haber menor calidad. Entonces, esto va a afectar realmente el aprendizaje. Entonces, volvemos a esto de las clases virtuales. Le preguntaron a varios profes, ¿ustedes sienten que se logró compensar con este tipo de clases improvisadas virtuales? Ellos dicen que más o menos en calidad el 50%. Y obviamente esto varía en cada familia de acuerdo a los factores que existan. Si hay nivel socioeconómico bajo, un número mayor de hijos, eso dificulta, digamos, que todos estén conectados. No había suficientes dispositivos en las casas. Y otras condiciones que ya hemos hecho énfasis durante esta presentación. Y obviamente condiciones de aprendizaje que son un factor determinante y muy afectaron de manera muy negativa, es tener discapacidad intelectual, dislexia o el TDAH. ¿Cómo garantizar la calidad del aprendizaje? Si esa es la expectativa de esta conferencia, pues yo no puedo lograr tener o cumplir con esa expectativa porque realmente yo creo que este es un camino largo por recorrer. Muchos de los profesores, de los rectores de los colegios están esperando que la pandemia fuera más cortica, pero la noticia es la pandemia va a ser más larga de lo que nos imaginamos.
¿Por qué digo esto? Porque los profesores deben empezar a aprender realmente cómo es el aprendizaje a distancia, remoto, y cómo irlo combinando. Se abre nuevamente, hay apertura, yo creo que no va a durar mucho, porque aquí está. Hay gente que dice que uno puede ser muy pesimista, pero yo creo que más bien yo soy de esos optimistas bien informados. Según lo que tenemos de información actualmente, la pandemia está resurgiendo y estos picos, yo estuve viendo varios picos de Latinoamérica y se comporta muy distinto en cada país de acuerdo a las políticas y en cada ciudad. Pero la verdad, vamos a seguir con más picos. Miren ustedes, recientemente Israel, uno de los países que teníamos para mostrar a principios del 2021, está nuevamente con restricciones. Australia está pidiéndole a los ciudadanos que no salgan de país, igual que Nueva Zelanda. Variante Delta, también otra nueva, que es la variante Mu en Colombia, están demostrando ser más contagiosas y van a estar dominando el mundo, pues o al menos en pico en presentación en contagios, en septiembre del 2021. Yo creo que la inmunidad mundial está distante, o sea, falta mucho para que la podamos lograr y vamos a tener que aprender o seguir aprendiendo cada vez más de cómo convivir con esto. En conclusión, yo quiero acabarles de dañar la mañana, simplemente darles más información y que entre todos pensemos qué vamos a hacer. Muchos casos empeoraron durante la pandemia. Yo vi muchos padres de familia diciendo, uy, doctor, con razón, estos profesores sí se la ganan muy bien ganada. Con razón le estamos dando esta medicación, no le podemos aumentar la dosis. ¿Seguiremos en la alternancia? ¿Seguiremos en la pandemia? Sí, sí seguiremos. Y debemos buscar entre todos recursos para mejorar la situación de estos pacientes. Me despido dejándoles mi correo electrónico, tdhcartagena@gmail.com, por si tienen preguntas adicionales que no podamos resolver después de esta presentación y por si quieren esta cartilla que sacamos en el grupo de investigación que puede ser muy útil para padres de familia y para maestros. Está en digital. Muchas gracias. Favor remitir todas sus preguntas vía chat o al mail conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías les serán remitidas sus respuestas. A continuación, recibimos a nuestro próximo conferencista, el doctor Gastón Javier Schmidt Bacaflores, quien abordará el tema Trastorno de hiperactividad y déficit de atención desde la consulta del neuropediatra. El doctor nos acompaña desde Bolivia, es médico, psicólogo, médico cirujano, especialidad en pediatría, especialidad en neurología pediátrica, es miembro de diversas sociedades nacionales e internacionales y actualmente es vicepresidente del Grupo de Expertos Nacionales para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Recibimos al doctor Schmidt Bacaflores. Buenos días, quiero agradecer a la doctora Zuleika Morillo la invitación en esta Jornada Regional Centroamericana de Niñez, Adolescencia y Compromiso para Todos desde la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de la Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, FLAPIA. Quiero presentarme, mi nombre es Gastón Schmidt Bacaflores, soy vicepresidente de la Liga Latinoamericana de Expertos para el Déficit de Atención. Y ahora vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad desde la consulta del neuropediatra. ¿Qué podemos decir de manera global sobre el déficit de atención e hiperactividad? El déficit de atención e hiperactividad está conformado por tres dominios, que son el dominio de la atención o inatención, el dominio de la hiperactividad y el dominio de la impulsividad. Las personas que tienen este trastorno sufren de alguna manera una mezcla de estos tres componentes. Son a veces predominantemente inatentos, otros pueden ser predominantemente hiperactivos o incluso demasiado impulsivos. Y esta condición la tienen a partir de toda la vida, es decir, desde que el niño o el adolescente se levanta,
se comienza a asear, se comienza a prepara las cosas para ir al colegio, va a desayunar. En todo ese momento está teniendo problemas con las cosas, con la rutina del día. Y finalmente, cuando llega a la escuela, es generalmente un paciente, un niño que es muy descuidado, pierde materiales, es desordenado cuando toma notas. Y todo esto hace que este niño tenga ciertos problemas desde el punto de vista, escolar y posteriormente académico. ¿Qué hacemos para tratar este trastorno? Generalmente hacemos un tratamiento multimodal que involucra una evaluación sistémica multidisciplinaria, involucra una formulación de un plan de tratamiento para satisfacer las necesidades individuales del niño, del adolescente y su familia, y todo esto desde un mismo contexto clínico, tratando de evitar lo que se produce generalmente, que es la segregación, el bullying, el hecho de que sea relegado porque es demasiado inquieto, porque es demasiado desordenado, y es separado por parte de sus pares y también por parte de los profesores o incluso de la familia ampliada. Así tenemos que el tratamiento integral, el tratamiento multimodal, involucra 4 aspectos fundamentales: la formación de los padres, el tratamiento cognitivo-conductual, las intervenciones educativas, el tratamiento farmacológico, y ponemos en primera a la formación de los padres. Los padres tienen que saber que el déficit de atención es un trastorno neurobiológico que involucra problemas genéticos que tienen que ver con los neurotransmisores, que hacen que la transmisión, algunos neurotransmisores dentro de algunas áreas del cerebro funcionen de una manera diferente a lo que normalmente funcionan en otros niños. Luego tenemos el tratamiento conductivo-conductual, las intervenciones educativas y el tratamiento farmacológico. Nos vamos a centrar en lo que es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, el fármaco nunca debe ser considerado como el regulador de la conducta, ya que llega a ser una excusa para evitar hacerse responsable de las demás áreas del tratamiento y finalmente del comportamiento del niño o del adolescente. Existen muchos medicamentos que se han usado. El medicamento más utilizado finalmente es el metilfenidato. También tenemos las anfetaminas, la dextroanfetamina, la lisdexanfetamina, la pemolina, la fenfluramina, la desipramina, el bupropión, la clomipramina, la fluoxetina, la prometacina, etc. ¿Qué podemos decir sobre el metilfenidato? El metilfenidato posee efectos agonistas sobre receptores alfa y beta adrenérgicos. A nivel presináptico produce una liberación de noradrenalina y dopamina, de manera que es un agonista indirecto, y a nivel postsináptico actúa como agonista directo. El metilfenidato eleva el nivel de alerta, lo que es el arousal, del sistema nervioso central, lo que es mesurable electrofisiológicamente con ondas de bajo voltaje, incrementa los mecanismos excitatorios del cerebro, a la vez que aumenta aquellos mecanismos responsables por la inhibición. Esto resulta en una mejor concentración, una coordinación motora y un mejor control de los impulsos. Mejora la capacidad inhibitoria de los circuitos fronto-subcorticales mediados por neurotransmisores, fundamentalmente por la dopamina. Tiene una acción reguladora en la corteza frontal y las estructuras inferiores a nivel del cerebro anterior basal, como el núcleo estriado, y la dopamina actúa en el núcleo accumbens, limitando la información que debe ser procesada, permitiendo focalizar la atención. Finalmente, a nivel de la corteza prefrontal, no modularía adecuadamente al locus coeruleus por un déficit de dopamina y noradrenalina. Todos estos mecanismos pudieron ser verificados por estudios realizados con tomografía por emisión de positrones. El metilfenidato se calcula una dosis de 0,3 a 1 miligramo por kilo por dosis. Los efectos secundarios generalmente son disminución del apetito, una ligera disminución del apetito o hiporexia, alguna vez dolores gástricos, insomnio, tics y ocasionalmente cefalea. La administración, sin embargo, resulta ser sencilla y segura.
Metilfenidato y las dextroanfetaminas son estimulantes que tienen un efecto paradójico, es decir, son los más usados, aumentan la atención y disminuyen la actividad motora de estos niños y adolescentes. El metilfenidato y la dextroanfetamina son muy bien tolerados a pesar de que existe siempre una publicidad negativa y muchas veces esta excesiva preocupación por la toxicidad lleva a tratamientos incompletos. Debemos decir que ambos medicamentos potencian la actividad de las catecolaminas en el sistema nervioso central, como ya hemos mencionado, al facilitar la liberación de noradrenalina y dopamina y bloquean la recaptación de los depósitos de almacenamiento insensibles a la reserpina. Habrá que mencionar que el déficit de atención e hiperactividad no desaparece por la tarde, ni en los fines de semana, ni en los feriados, ni en las vacaciones. Y esto ha podido ser confirmado lamentablemente durante esta pandemia y durante la cuarentena que hemos tenido que sufrir en varios de nuestros países. En la tarde, generalmente el niño es el que realiza las tareas y existe la convivencia familiar, y en las vacaciones el niño necesita relacionarse con otros niños. Metilfenidato existe en varias formas medicamentosas. El metilfenidato de acción corta, que tiene una duración de 6 a 8 horas, el de acción prolongada de 6 a 12 horas, el metilfenidato de liberación prolongada con el sistema OROS, que evita un efecto de rebote, que tiene una duración de 12 a 15 horas. Existen otras formas como el D-metilfenidato, Focalin, que tiene una acción más prolongada y eficaz. Y también existen en algunos países parches cutáneos de metilfenidato, lo que garantiza que la liberación del medicamento sea lenta y durante la mayor parte de la actividad escolar del niño o del adolescente. La dextroanfetamina se usa con una dosis de 0.15 a 0.5 miligramos por kilo por dosis. Los efectos secundarios son muy parecidos: disminución del apetito, lo que puede ser hiporexia, dolores gástricos, insomnio, tics. Sin embargo, la administración es segura y sencilla. Penmolina magnésica está desaconsejada por su toxicidad hepática. Se usaba mucho en los años 80 y en los años 90 se usaba bastante. Y hay otros tipos de anfetaminas conjugadas con aminoácidos, derivados bioreversibles de la anfetamina, y finalmente el modafinilo, que también es un estimulante de larga vida con ciertos efectos colaterales. Atomoxetina es otro medicamento muy interesante, es un inhibidor de la recaptación muy selectiva, inhibe la recaptación de noradrenalina. La dosis se calcula entre 0.5 a 1.2 miligramos por kilo por día. Tarda 2 a 3 semanas en iniciar su acción, tiene menos efectos colaterales respecto a metilfenidato. Atomoxetina es un inhibidor del transportador presináptico de norepinefrina y el tratamiento se ha demostrado que es mucho más efectivo que el placebo, con una buena tolerancia, con leves efectos adversos, que puede ser disminución del apetito solamente en un 22%, insomnio en un 7%, y hay que tener cuidado cuando existe una comorbilidad, particularmente con problemas de ideación suicida. Es ideal para algunos tratamientos, especialmente cuando tenemos como comorbilidad la depresión. Brinda un tratamiento de 24 horas al día con una mejoría en la calidad de vida del paciente y tiene una acción homogénea y suave, sin brincos ni efectos rebotes. Imipramina es otro medicamento que se usa hasta 2 miligramos por kilo por día. Como efectos secundarios puede producir una taquicardia sinusal, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, un retraso en la conducción intraventricular y puede prolongarnos el intervalo QT. Requiere un seguimiento de cardiología, además de todo el equipo que se ha mencionado, fundamentalmente con electroencefalografía. Hay que tener mucha precaución cuando ya tenemos un intervalo QT prolongado previo. Bupropión tiene efectos agonistas, dopaminérgicos y noradrenérgicos, reduce los síntomas, particularmente se usa en adultos en un 76% comparado con placebo, y tiene un 0.4% de inducir convulsiones. ¿Qué de nuevo ha aparecido en el manejo de esta
de esta condición, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, durante toda esta pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la comunidad global, nos ha cambiado absolutamente a todos la forma de vida. Muchos adolescentes y niños están trabajando en modo virtual, lo que provoca sentimientos de aislamiento, soledad y aburrimiento. El aislamiento social es particularmente pesado en personas con déficit de atención, lo que incrementa la comorbilidad de ansiedad, de trastorno de ansiedad y trastorno de depresión. De acuerdo a un estudio de la National Sleep Foundation, el cambio en las rutinas ha producido despertares dificultosos en los adolescentes y en los niños e insomnio, que se incrementan cuando existen síntomas depresivos. El abuso de las pantallas, el televisor, las redes sociales añade además un factor extra en toda esta perspectiva. ¿Cómo podemos ayudar a manejar a este niño o este adolescente en el contexto de esta pandemia de COVID-19? Tenemos la necesidad de crear una rutina, horarios regulares de sueño, de comida, de actividad física, un tiempo asignado a trabajo de tareas escolares, a la actividad física, a espacios de relajación y algún hobby que pueda tener el niño o el adolescente, realizar una pequeña lista de los objetivos que podemos hacer el día siguiente, organizar los horarios de compras, de salidas, de la peluquería, la librería y todas las actividades cotidianas del hogar. El niño y el adolescente tienen que tener tareas específicas en el hogar, como puede ser, por ejemplo, poner la mesa, llevar los platos y los vasos hacia el lavadero, etc. Además, tenemos que tratar de crear un ambiente con calma, practicar técnicas de respiración, tener espacios designados para el trabajo, un espacio designado para el juego, un espacio designado para las actividades de relajación, tratar de llevar un diario de pensamientos y sentimientos, cómo se siente, particularmente esto es muy útil en el trabajo con adolescentes, cómo se siente el adolescente, qué siente, qué piensa en algún momento y lo puede plasmar en un pequeño diario y después comentar con alguno de los terapeutas. Tratar de escuchar música relajante y la práctica de ejercicio es muy importante, practicar el ejercicio aeróbico por lo menos 20 minutos al día. Las caminatas y el trote ligero pueden ser muy efectivos. Ir de paseo con la familia y las mascotas también pueden ser muy efectivos. Este tema de la pandemia nos ha provocado nuevas formas de medicina, como las consultas virtuales. Me parece que el doctor Palacio ha abundado seguramente sobre este tema de la virtualidad en el diagnóstico, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la charla previa, pero habrá que recalcar que nos ha cambiado nuestra forma de hacer la medicina. También hay que mencionar la dificultad al recoger las recetas de los medicamentos controlados, particularmente cuando la pandemia estaba, cuando el encierro era generalizado, y la necesidad de una psicoterapia virtual que nunca va a ser igual a una psicoterapia presencial. ¿Qué recomendaciones tenemos para los padres? Para los padres se recomiendan estrategias de comportamiento para tratar de disminuir, por ejemplo, la presencia del trastorno posicionista desafiante y todos los comportamientos disruptivos. Ha habido una tendencia de los papás a ver que cuando el niño está empeorando, inmediatamente aumenta las dosis, y esto a veces no ha sido consultado con los médicos, y esto es una cosa que no debe pasar. Todo cambio en la medicación debe ser consensuado con la persona que está manejando al paciente. Particularmente porque estamos hablando de medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y la conducta del niño o del adolescente. Habrá que hacer también la necesidad de evaluar el riesgo cardiovascular, la medición de tensión arterial de rutina, ha habido un incremento en la incidencia de cefaleas. Los niños y los adolescentes han mencionado más cantidad de cefaleas. Esto puede ser por el esfuerzo que se hace al estar conectado a las pantallas, y también tratar de mejorar, como ya hemos mencionado, todos los problemas de sueño. ¿Qué nos queda en los países que ya estamos comenzando a salir del tema de
de los encierros y se está de alguna manera normalizando la mayor parte de la actividad, también la actividad educativa. Habrá que mencionar que la escolarización es el vehículo social para transmitir el conocimiento que refuerza hábitos y reglas sociales, aceptando un concepto de autoridad externa con destrezas de enseñanza cognitiva dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo esto está dentro de un desarrollo que a veces es justamente donde tenemos problemas con los niños y adolescentes con trastornos de actividad. Las restricciones provocadas por el COVID-19 han sido la desarticulación de la ausencia de contacto social, dificultades para la adaptación en el aprendizaje virtual. El aprendizaje virtual requiere una autogestión en el tiempo y la motivación, además de la administración de tiempo para determinar las tareas en el tiempo requerido, que a veces no puede ser ejecutado por parte del niño o el adolescente con déficit de atención e hiperactividad y requiere una supervisión muy estrecha. Sin embargo, a lo que siempre debemos tender es la necesidad del desarrollo de la independencia. Podríamos mencionar que respecto a los profesores, a veces tenemos que pedirles programas de educación individualizada. El joven un poco ya más grande, el niño mayor puede requerir un software de lectura o dictados. La modalidad, cuando hay una modalidad libre de horario donde el niño puede ingresar a una charla, a una conferencia, a una clase y volver a ponerla las veces que quiera para entenderla adecuadamente, también es una excelente política. Alternar las tareas menos atractivas con otras más atrayentes y la necesidad de recreos y descansos entre las tareas. Debe haber un momento que marque la finalización de una actividad y el inicio de la siguiente actividad. Y finalmente tendremos que mencionar también la gran influencia de todo el uso de los medios digitales en niños y adolescentes con déficit de atención durante esta nuestra pandemia. Ha habido un estudio que revela que la conexión entre el uso de pantallas digitales, los síntomas de TDAH, las emociones, las funciones ejecutivas, la motivación en el aprendizaje y los problemas ambientales, todos estos problemas aumentaron durante el encierro por la pandemia. Todos estos aspectos aumentaron con mayor exposición a las pantallas digitales. Siempre estamos en contra de que el niño que dependa tanto de las pantallas digitales, pero lamentablemente el encierro y la teleeducación, la educación virtual nos ha obligado a que el niño o el adolescente dependan de la pantalla digital. Esto es en general lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación nuevamente a la doctora Zuleika y a todo el equipo de Flapia por esta invitación. Muchas gracias. Favor remitir todas sus preguntas vía chat o al mail conferencista@peoplemarketing.do. Por esas mismas vías les serán remitidas sus respuestas. ¿Y qué nos falta en el trastorno de hiperactividad y déficit de atención? Esa respuesta la tendrá la doctora Yaneris Polanco, quien nos acompaña desde Colombia y es médico neurólogo pediatra. Recibimos a la doctora Yaneris Polanco. Buenos días, gracias a Flapia por la invitación a esta jornada. Yo soy la doctora Yaneris Polanco, neurólogo pediatra de República Dominicana y voy a compartir pantalla. En esta mañana vamos a hablar de qué nos falta en el trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención, como todos ustedes saben, es un trastorno del neurodesarrollo en el que el individuo tiene dificultades para adaptarse efectivamente a su entorno. Esto es un trastorno crónico en donde hay ciertos síntomas que dificultan la atención, la hiperactividad e impulsividad
y esto genera una importante disfunción en los distintos ámbitos de la vida. Este trastorno inicia en la infancia o en la adolescencia temprana y va a afectar más a niños que a niñas. Su prevalencia no ha cambiado en las últimas 3 décadas y seguimos viendo una prevalencia mundial para jóvenes de 5.9% y para adultos de 2.8%. Nosotros vamos a encontrar que existen múltiples factores etiológicos para el trastorno por déficit de atención que se deben combinar para dar lugar a esta condición, dentro de los cuales tenemos los trastornos genéticos y los trastornos ambientales, que se van a combinar conduciendo a alteraciones en redes neuronales o cerebrales, por ejemplo, como el circuito frontoestriado, en donde vamos a tener algún tipo de alteración neuroquímica, principalmente en lo que es la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Nosotros, en definitiva, vamos a ver esta lista de genes que están implicados en el trastorno por déficit de atención, porque el TDAH se considera un trastorno poligénico con alta variabilidad genética. No obstante, debemos mencionar que es muy raro, pero a veces hay algunos trastornos por déficit de atención que se producen por una alteración en un solo gen. Y además, a través del conocimiento más de la genética, hemos podido ver que esos mismos genes que están relacionados con el trastorno por déficit de atención pueden estar implicados en otros trastornos de neuropsiquiatría. Aquí volvemos otra vez a mencionar lo que es la red catecolinérgica, específicamente la red fronto-subcortical cerebelosa, en donde vamos a ver la diana, la afectación anatómica del trastorno por déficit de atención. Pero no obstante, aunque esta es la red cerebral más afectada en el trastorno por déficit de atención, nosotros podemos encontrar que también se afectan algunas otras catecolaminas, por ejemplo, las aferencias noradrenérgicas desde el locus ceruleus hasta la corteza prefrontal, específicamente en la cara dorsal de lo que es el cerebro. Vamos a encontrar que a veces también el cerebelo está afectado exclusivamente en su vía mesolímbica y algunas otras partes como la parte parietotemporal también puede verse afectada. Estos fueron los factores no modificables como yo les puse, pero el trastorno por déficit de atención, acuérdense que es una combinación tanto de factores genéticos como de factores ambientales. Y yo, dentro de la pregunta que me hacen para esta presentación de que qué nos falta en el trastorno por déficit de atención, yo diría que es recordar los factores ambientales que son modificables o prevenibles. Estos factores ambientales van desde etapas muy tempranos, como en los factores pre y perinatales, hasta factores maternos, que yo creo que tienen realmente una probabilidad de prevención. Igual no podemos ver al trastorno en este tiempo, no podemos ver al trastorno por déficit de atención como un concepto muy simplista de recordar solamente los síntomas nucleares como son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad, sino que tenemos que verlo un poco más allá. Existe una nueva visión porque el trastorno por déficit de atención ya se considera un trastorno bastante complejo. Esta nueva visión de concepto tiene los mismos criterios del DSM-5, pero vamos a ver que aquí hay una disfunción de las funciones ejecutivas y además nosotros podemos definir que esto va a hacer que el individuo tenga un impacto negativo en todo lo que es su funcionabilidad, tanto en 2 ámbitos como en un tiempo más o menos de 6 meses, como nos dice los criterios del DSM. No obstante, nosotros vamos a encontrar que aparte de esta exploración física, tenemos que hacer una exploración neuropsicológica, tenemos que hacer algunas escalas de neuropsicología y ya con esto sigue siendo el diagnóstico de TDAH de expresión clínica. Pero volvemos otra vez a retomar la pregunta que me trae en esta charla de que qué nos falta en el trastorno por déficit de atención y yo diría que es cuando hacemos el diagnóstico de un paciente, a un adolescente, a un niño o hasta a un adulto, es educar
tratar de que este niño se eduque y acepte la condición. Asimismo, si es en la parte pediátrica, en el plano de orientar a los padres, a los familiares y a los maestros y hacer más énfasis en las fortalezas de este niño. Así que esta persona pueda promover altas habilidades para estimular su desarrollo psicológico saludable, porque el trastorno por déficit de atención es una responsabilidad de todos. Y vamos a encontrar que el trastorno por déficit de atención, cuáles serían sus implicaciones clínicas, es el gran impacto académico que tienen estos niños, el problema escolar, que es sumamente frecuente. Vemos que estos niños tienden a repetir los cursos, tienden a ser suspendidos o expulsados. A veces las mismas escuelas no dejan o no renuevan la matriculación o el cupo escolar. Y vemos que estos niños siempre se han relacionado con menor nivel académico y ya en el plano del TDAH en el adulto son personas que tienen más alta probabilidad de desempleo a pesar de que tengan un coeficiente intelectual promedio o alto. Por lo que volvemos otra vez, ¿qué nos hace falta? Yo creo que es diseñar políticas públicas con nuestros gobiernos y legisladores para que desde que hagamos el diagnóstico, los psiquiatras y los neurólogos pediatras o hasta el pediatra o el médico calificado, empecemos a modificar currículos, modifiquemos algunas cosas en la escuela y estas modificaciones le permitan tener un ambiente más saludable. Además, ya en el ámbito del paciente más grande, yo creo que estas políticas públicas van a generar ambiente que faciliten la interacción con estos pacientes y su entorno. Así creamos un ambiente más favorable. Hagamos que las instituciones, tanto públicas como privadas, conozcan qué es el trastorno por déficit de atención y que tengan esta alternativa. Nosotros debemos explorar ahora en este tiempo de pandemia que estas personas pues cultivemos el teletrabajo, que sería una opción favorable para desarrollar toda la capacidad de estos pacientes. Así, generar más oportunidad de empleo y trabajos mucho más remunerados. Otra de las cosas que tenemos que ver es el alto impacto sociosanitario que tiene esta condición. Vemos que estos pacientes van muchas veces a las emergencias de nuestros centros de salud, tienen mayores problemas con la ley porque tienen un manejo temerario, siempre le van poniendo un ticket a la policía, tienen ciertos problemas sociales en cuanto a que la población general y un paciente con trastorno por déficit de atención tiene el paciente con TDAH mayor tasa de accidentes de tránsito, en donde tiene mayores incidencias de traumatismo, de fractura y hasta de muerte prematura. Por lo que nosotros como gestores de salud, como orientadores de estas condiciones, creo que en las estrategias que nos faltan es hacer que nuestro Ministerio de Salud Público diseñe y aplique programas de diagnóstico temprano en todos los ambientes, tanto pediatra como médico internista, como los neurólogos y los psiquiatras, y que estos programas permitan reducir estos problemas y porque simplemente al diagnosticarlo más temprano colocamos los medicamentos como el metilfenidato que bien está descrito que disminuyen todos estos contratiempos y problemas. Nosotros tenemos que recordar que el trastorno por déficit de atención es una condición muy compleja porque tiene el 75% de comorbilidades, son patologías médicas asociadas dentro de las que se describen trastorno del aprendizaje, del lenguaje, TIPS, trastorno de ansiedad, depresión. Siempre es sabido que el trastorno por déficit de atención tiene
estos pacientes tienen una tasa de suicidio y de acción suicidia más alta que la población general. Ahora esta relación con trastorno del espectro autista, problemas del sueño, otros problemas de conducta como el trastorno oposicionista desafiante, recordando que los pacientes con TDAH tienen 3 veces más la probabilidad de tener epilepsia, así como otros problemas metabólicos como obesidad, diabetes y también cefaleas y migrañas, por lo cual, viéndolo de manera compleja, es un problema de salud pública en donde nosotros tenemos que generar ciertamente estrategias de diagnóstico y tratamiento específicos. Las estrategias de tratamiento en la actualidad, pues la verdad es que siempre se sabe que el tratamiento farmacológico en el trastorno por déficit de atención se asocia con una reducción sintomática mayor que cuando al paciente solo le damos un tratamiento psicopedagógico aislado. Por eso lo que se prefiere en el trastorno por déficit de atención es este tratamiento bimodal, que es un tratamiento integral, en donde vamos a ver una combinación del tratamiento farmacológico unido con estrategias de neurorehabilitación. Esto se sabe que mejora el pronóstico funcional. Sin embargo, en la parte pediátrica siempre tenemos la preocupación de los padres ante los efectos secundarios y como yo le digo, lo que tenemos es que explicar estos efectos secundarios para que los padres tengan menos preocupaciones. Sin embargo, que yo pudiera decir, todavía en la actualidad, por la pregunta que me hicieron de que qué nos falta, nos faltan drogas que no solamente mejoren la sintomatología de esta condición. Y vamos a encontrar que siguen las estrategias terapéuticas teniendo las mismas fases, el tratamiento no farmacológico con la parte de la psicoterapia, psicoeducación, orientación diagnóstica y la parte farmacológica, en donde la de primera línea, los fármacos psicoestimulantes como el metilfenidato y las anfetaminas siguen siendo las primeras. Igual, en algunos pacientes que no podemos poner los estimulantes, el fármaco de primera línea siguen siendo los estimulantes como la atomoxetina y los fármacos alfa-adrenérgicos como la clonidina y la bromfacina. Nosotros tenemos que pensar que en algunos países no tenemos de disposición regular la lisdesanfetamina, que es lo que se está utilizando en este momento, por lo cual, principalmente en Latinoamérica, no tenemos unas investigaciones consistentes o un estudio multicéntrico que nos diga la efectividad o no. Sin embargo, conocemos que la densafetamina es un inhibidor de la recaptura de noradrenalina y dopamina y está aprobada en los niños de 6 años en adelante. Nosotros también tenemos que ver que en general existe un nuevo tratamiento que ya está aprobado por la FDA, que se llama Qelbree. Es un fármaco no estimulante que también está aprobado en los niños mayores de 6 años, pero no está disponible en los países de Latinoamérica. Y volviendo a la pregunta que me trajo a hacer esta charla, es que ¿qué nos falta en el trastorno por déficit de atención? Yo dijera que los países latinoamericanos, que en la mayoría estamos en vía de desarrollo, debemos hacer un mayor esfuerzo para ir acelerando la introducción de nuevos fármacos, de estos nuevos fármacos, en medida que puede generarse junto con sociedades especializadas, con la industria farmacéutica y realmente con nuestros gobiernos. En la actualidad, nosotros en Latinoamérica tenemos muy bien posicionado lo que es el metilfenidato, es el fármaco estimulante más comúnmente utilizado. El psicoestimulante metilfenidato incrementa la concentración de noradrenalina y dopamina en la corteza frontal, en las regiones subcorticales asociado con la motivación y la recompensa. Nosotros podemos ver que produce una inhibición selectiva de lo que es el transportador presináptico de la dopamina e inhibe la recaptura de la dopamina y la noradrenalina. Lo que siempre tenemos que recordar que en el paciente pediátrico y los pacientes que utilizan metilfenidato, pues tienen algunos efectos secundarios que a veces no son suficientes para descontinuar el medicamento, pero sí tenemos la relación con el déficit en lo que es el apetito, la disminución del peso y la talla en algunos artículos reportados, las alteraciones con el sueño, pero básicamente esta depende, igual que las alteraciones en el peso y la talla, principalmente en el peso, del horario donde
tomes el metilfenidato. Recordar que el metilfenidato ahí tiene un rebrote de los síntomas cuando el medicamento ya se pierde el efecto por su concentración diaria, y que los pacientes que tienen trastorno por déficit de atención y además se acompañan de TIPS, pues no podemos colocar esta medicina. En estos pacientes tenemos una opción que es la atomoxetina. Es un inhibidor selectivo de la recaptura de la noradrenalina, también es aprobado por el FDA. Y es un fármaco no estimulantes. ¿A quién se lo ponemos al trastorno, a los pacientes con trastorno por déficit de atención que tienen TIPS, que tienen ansiedad, que tienen enuresis? Porque se ha comprobado mayor efectividad cuando utilizamos atomoxetina en el paciente TDAH con estas comorbilidades. Además, si los padres no quieren utilizar una sustancia controlada, pues esta sería nuestra opción. Nosotros tenemos algunos otros fármacos que en algunos artículos aparecen como posibles fármacos o estrategias terapéuticas para el TDAH, pero no están aprobados por la FDA, que son los antidepresivos como los antidepresivos tricíclicos, los antipsicóticos como la risperidona, los estimulantes de la alerta como el modafinilo y los anticonvulsivantes como el ácido valproico, la lamotrigina, la oxcarbazepina y el topiramato. Igual que nos hace falta, volviendo a la pregunta, nos hace falta moléculas biológicas que en la actualidad y por los artículos están en investigación, pero que tenemos hasta este momento, y partiendo de qué están haciendo estos marcadores biológicos de algunos estudios de neurocomplemento funcional, en especificidad la resonancia magnética, tanto morfológica como estructural, en donde, recordando los hallazgos que hemos encontrado a lo largo de toda nuestra investigación en la parte morfológica, la resonancia magnética del paciente con trastorno por déficit de atención tiene disminución del volumen cerebral y cerebeloso, tiene atrofia córtico subcortical, principalmente si es un trastorno por déficit de atención que no está tratado. Nosotros vamos a ver que los estudios funcionales no hay una activación de la corteza del cíngulo anterior, y hay en los estudios también funcionales un hipometabolismo en la región premotora y prefrontal superior derecha. Y ya para terminar, pues nos hace falta mucho, pero hemos logrado bastante hasta lograr que tengamos y sepamos en el día de hoy que el trastorno por déficit de atención es una condición real. Nosotros vemos que la persistencia de los síntomas es muy variable. Vamos a ver que la sintomatología es variable en los adolescentes y en los adultos, que ya en la actualidad podemos tratar las comorbilidades en el mismo momento que estamos tratando el trastorno por déficit de atención, y que aunque sí hay que generar nuevas estrategias terapéuticas, podemos ir trabajando en los factores de riesgos prevenibles para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y creo que hasta aquí ya terminé. Muchas gracias. Las palabras de cierre están a cargo del profesor Dr. Eduardo Barragán Pérez, quien nos acompaña desde México. Es pediatra, neurólogo pediatra, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es profesor titular del curso universitario de neuropediatría. Es presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Recibimos al doctor Eduardo Barragán Pérez. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en este gran simposio generado por la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención. Muchísimas gracias, a la doctora Zuleika Murillo no solo por hacer este simposio, sino por seguir manteniendo viva este fenómeno de trabajo colaborativo y difusión del trastorno por déficit de atención. Como pudimos ver en las pláticas excelentes del doctor Juan David Palacio, del doctor Gastón Schmidt Polanco, podemos establecer la necesidad de seguir trabajando no solo en el día a día, en nuestros consultorios particulares o en nuestras instituciones públicas sobre un diagnóstico temprano, sino para poder ayudar en el establecimiento de tratamientos integrales para mejorar las condiciones en la vida de nuestros niños y adolescentes. También es entender de una manera muy importante que no solo debe de trabajarse en
mejorar la funcionalidad de los síntomas pivotales del trastorno por déficit de atención. Cada vez tenemos un mayor reconocimiento de trabajar sobre los fenómenos de comorbilidad en ellos para lograr esta funcionalidad integral y también integrar a los padres que, como hoy sabemos, siguen padeciendo muchos de ellos un TDAH residual para poder trabajar de manera conjunta. Sea pues que todo este simposio les genere un gran entusiasmo, prenda de nuevo la llama y podamos seguir trabajando como una región latinoamericana unida y fuerte para mejorar el diagnóstico y tratamiento de nuestros niños en Latinoamérica. Que tengan un excelente día. Saludos. Las palabras de agradecimiento estarán a cargo del licenciado Pedro Polanco, quien nos acompaña desde República Dominicana. Muchas gracias a los doctores Juan David Palacios, Gastón Smith, así como a la doctora Yaneris Polanco, por brindarnos datos claros sobre la situación del TDAH en este momento, así como también por incluir la situación de pandemia en la que estamos inmersos. Nos dan información que nos lleva a reflexionar sobre algunos aspectos del manejo del déficit de atención e hiperactividad. Muchas gracias a todos. Este gran evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Platinum, Asofarma Centroamérica y el Caribe y sus productos Implicane Ketiacid. Patrocinador Platinum, Vago y sus productos Medikinet a Temperator. Patrocinador Oro, Janssen, una compañía farmacéutica de Johnson & Johnson y su producto Concerta. Patrocinador Plata, NeuroSweat, división especializada de Sweat Farguesa y sus productos Ariprit y Tradea. Patrocinador Plata, Laboratorios Dr. Collado y sus productos Sinalgina y Olapin. Patrocinador Plata, Neurociencias de Magna Chen y sus productos Aprecia y Lortam. Colaborador Gador y sus productos Deslafax y Luradón. Recuerda, te esperamos en nuestro próximo simposio número 2, donde abordaremos el tema la ansiedad a las 2 de la tarde, hora de República Dominicana. El link te llegará a tu mail al cerrar esta sesión. Te esperamos.
En nombre de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes su valiosa e importante participación en este evento científico, Jornada Regional Centroamericana, Niñez y Adolescencia, compromiso de todos. Permítanme de manera en especial agradecer a nuestros patrocinadores, a las instituciones que han avalado este evento, a nuestros conferencistas y moderadora y a People Marketing por haberlo organizado. Gracias a todos por su participación.